sobre la logística del 2050, donde vamos a presentarles diferentes escenarios, entre los cuales tenemos la resistencia local, la megaeficiencia en grandes metrópolis, la economía incontrolada, estilos de vida personalizados y el proteccionismo paralizante. En primer lugar, le vamos a hablar sobre el escenario 1, que es la economía incontrolada. Economía incontrolada visto desde los importantes componentes y la importancia que va a tener las empresas en este escenario. Las empresas las conocemos como empresas prestadoras de servicios, empresas agrícolas, ganaderas, mineras, industriales. Todas estas empresas hacen un uso de los recursos ambientales, monetarios y de capital humano. En cuanto a la explotación de los recursos ambientales, tenemos el ecosistema, que está compuesto principalmente por el agua, que es vital para la realización de la mayoría de los procesos, la tierra, herbívoros, carnívoros y los descomponedores. Con esta explotación, una explotación intensiva sobre estos recursos ambientales va a generar una escasez, y esta escasez va a generar a la vez unos altos impuestos, donde esos altos impuestos no va a incentivar a la creación de nuevas empresas por la gran necesidad de capital para crearlas. Las personas pueden desistir de esa creación. También tenemos que los recursos ambientales, al ser explotados, pueden generar desastres naturales. Esto produce la ineficiencia en las cadenas productivas, inestabilidad, enfermedades y contaminación. La contaminación, que no va a ayudar para nada al desarrollo de la sociedad. Después de estos desastres naturales encontramos un fracaso de desarrollo sostenible. ¿Por qué se generó este fracaso? Porque no tuvimos una cooperación global ni un buen reciclaje. Y este fracaso a su vez genera los altos impuestos. Ya acá, hablando del recurso monetario, vemos que las empresas pueden ser beneficiadas por el consumismo que se va a presentar en la economía incontrolada. Va a haber un consumismo elevado debido al materialismo intensificado que se presentará en el escenario. Y este materialismo se va a ver también dado por el libre comercio que tienen las empresas. Ya por último, el capital humano también tendrá una alta demanda las empresas debido al crecimiento poblacional, porque las personas van a emigrar hacia las ciudades y esto va a generar que haya una mayor demanda por el empleo. Entonces, ya resumiendo, Asia es una de las principales potencias que se han sido vistas como ejemplo para superar esta economía incontrolada. El papel del ingeniero industrial en este escenario es el de buscar la explotación equitativa de estos recursos en las empresas, donde se puedan evitar que a través del ambiente no se generen estos desastres ambientales, y el buen uso de estos impuestos, es decir, que los impuestos sirvan para el sostenimiento mismo de la ciudad. Y también, en cuanto al crecimiento poblacional, encontrar como rutas o la mejor vía para la distribución de los servicios, de sus productos, y así generar una equidad. Finalizando, el papel que el ingeniero debe cumplir en este escenario es el de buscar que estos recursos no sean explotados de manera tan intensiva a partir de este desarrollo sostenible, generar nuevas cooperaciones globales o el reciclaje, y buscar alternativas para que no se desgasten estos elementos que son importantes para nuestro sostenimiento y para nuestra vida.
y también el de controlar este crecimiento poblacional. Así va a generar que la logística de las empresas y el transporte, la movilidad, y no haya un caos que puede afectar tanto la producción como la entrega y la relación entre cliente y empresa. Mejor. El segundo escenario es la supereficiencia en grandes metrópolis. Metrópolis que han basado su crecimiento al ambiente, es dirigido al ambiente, es importante el ambiente. Necesito obtener una riqueza, tener grandes conexiones. Por esto, en estas ciudades ha surgido una gran cooperación de buscar nuevas rutas, de cómo hacer, cómo optimizar las cosas para que podamos tener esa riqueza, esas conexiones entre nosotros mismos y que podamos sobrevivir en un ambiente que está inmerso a una escasez, a una contaminación. Entonces, estas megaciudades son impulsadoras de crecimiento verde. En ellas les importa la globalización, les importan aquellas ciudades en que no han podido conseguir este mecanismo, no han podido tener una cooperación entre la población. Entonces, ese es el primer tomo de lo que se puede ver en el escenario 2. Por otra parte tenemos la tecnología, que es las formas de hacer, de cómo proyectar las cosas, cómo proyectar una empresa, cómo proyectar una sociedad por medio de la tecnología. En esto hay un crecimiento impulsado para buscar mecanismos robóticos, de que la robótica ya sea puesta en las industrias, puesta en las empresas, para que podamos crear productos. Entonces, esos robots van a excluir la mano de obra hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque de todas maneras es necesario humanos que sean supervisores de estas máquinas que necesitan tratamiento, necesitan evolución, necesitan sustitución por otras mejores y así sucesivamente. Toda esa robótica y todas esas nuevas formas de ser dan como resultado la automatización, que es que ya la producción en línea de las cosas, donde hay varios operarios dándole a un mismo proceso, es excluida. Hay una nueva automatización, hay una nueva forma para poder producir y satisfacer las necesidades de los clientes. Ya aquí las cosas están conectadas unas con otras, de que ya producen algo. En este caso, unas tercas producirían un movimiento, que es la automatización. Hay un movimiento casi automático. Obviamente no podemos excluir a las supervisiones y a aquellas personas que supervisan estos procesos automatizados. Bueno, aquí estas metrópolis ya han concedido métodos de prevención a los desastres naturales. ¿Por qué? Porque veíamos que en otros escenarios los desastres naturales acabarían con esta producción, sino que ya hay prevención, ya sabemos lo que debemos de hacer si hay un terremoto, si hay un tsunami, si hay una avalancha. Todas estas cosas ya las tenemos en cuenta, ya sabemos cómo operar en ellas para que no nos destruyan, para que no destruya también el medio ambiente, sino que ya hay un control por esa misma cooperación. También es de destacar que esta tecnología ha hecho que haya una evolución en el transporte, un transporte rápido y eficiente, tanto de comercio como de personas. Por medio de ese transporte ya hay rompimiento entre ciudad y campo, ya las personas quieren estar en la ciudad, el campo es solamente un sector para producir y cuidar. Ya todos nos venimos a la ciudad y dejamos lo que es del campo, lo que es lo rural, lo que es del ambiente, y ya tenemos un control en este escenario. Claro está de que no todas las ciudades son metrópolis, pero sí tenemos aquellas que sí les importa, aquellas empresas que todavía no lo han conseguido,
por eso tenemos unas redes y conexiones infinitas y por eso todo este abarcamiento, todas estas cosas que se tienen en cuenta de estas metrópolis dan una riqueza. En vista de un ingeniero industrial, para él, como todos los aspectos son de igual importancia, uno no funciona sin el otro, él necesitará llevar esta evolución de las grandes metrópolis a aquellas empresas que todavía no han podido entrar en esta super eficiencia. Entonces el ingeniero va a buscar con estas grandes conexiones que tiene, va a poder llegar a esos lugares, a esas ciudades, a esos países en donde se están estancando y ese mismo estancamiento en cierto modo puede llegar a afectar lo que se ha podido conseguir en esta metrópolis. Entonces el ingeniero va a buscar esa oportunidad, va a buscar este recurso que ya tienen por medio del transporte rápido y eficiente para llegar allá por medio del comercio, por medio de los métodos, por medio de la tecnología y asimismo esto que crea la automatización para que ellos puedan entrar en este proceso evolutivo dirigido al ambiente. Porque él sabe que entre mejor estemos unidos, mejor vamos a trabajar, mejor vamos a subsistir en este 2050, donde todo crece tan rápidamente y todo se puede desbordar en un momento a otro. Bueno, en el escenario 3 nos hablan sobre un estilo de vida personalizado. Estilo de vida visto desde el momento en que empieza a ser individualizado, quiere decir que cada persona toma así su acción en cuanto al proceso. Es un estilo de vida con conciencia, un estilo de vida con mucha creatividad, donde la creatividad va a tomar mucha fuerza en el 2050, y un estilo de vida muy enfocado al reciclaje, manejando siempre tanto en el estilo de vida como en el consumo las energías renovables. Entonces, acá vemos que el consumo y el estilo de vida son omnipresentes. Y eso genera que siempre haya como esa tendencia a la compra y a la venta, a la creación y al manejo del consumismo. El consumo va a ser descentralizado, lo que quiere decir que lo mismo que implica que las personas puedan en sus casas realizar todos los objetos o los trabajos que deseen, y esto va a generar clientes o productores propios. Para el consumo van a ser creadas o aparecerán las Fab Shops, que son las empresas encargadas de la creación a través de la tecnología 3D, pero para el nivel regional. Abastecen todo el nivel regional y son para crear cosas grandes como automóviles que no pueden ser creados en nuestras propias casas. Entonces, algo importante es que la seguridad debe estar muy presente en este escenario, tanto en el Internet, para que así pueda generar una mayor confianza y pueda proteger todos los derechos de autor de quienes han creado los modelos o diseños que se encuentran en la impresora 3D. Entonces, vemos que se pueden producir cosas para el hogar, juguetes, higiene, etc. Y esa producción pues va a ser mucho más rápida y mucho más efectiva. El papel del ingeniero industrial en este escenario es el de encontrar que la impresora 3D esté al alcance de todos, que no solamente los que tienen un mayor poderío financiero puedan acceder a esta tecnología. También el de pensar siempre con la logística inversa, el de manejar el reciclaje de forma óptima y el de ayudar al planeta en sí a su propio sostenimiento. También pensar en los procesos automatizados, como ya no van a existir en gran escala las empresas productoras en serie o en masa, entonces debe pensar siempre en cómo automatizar estos procesos para que la forma de creación en las casas de las personas o de los clientes sea mucho más efectiva.
Y esto genera que piense también en los mecanismos basados o guiados a la seguridad y pretender siempre que la seguridad esté presente y no sea afectada ni eludida por aquellas malas intenciones. Otro escenario para el año 2050 es el proteccionismo paralizante. Está conformado donde las regiones están protegidas por una barrera que es física, donde van a haber unas personas que regulen la entrada y la salida a esta ciudad. De hecho, en lo posible, debido al nacionalismo, no se dejará entrar ni salir personas ni comercio de estas regiones. Entonces, vamos a tener muchísimas regiones con este escenario donde están cubiertos por esta barrera, ¿cierto? Entonces, ellos van a tener en sí una contracción, porque una contracción, en vez de trabajar todos juntos, ellos todos van a colapsar. Este colapso debido al efecto invernadero, donde todo va a estar prácticamente en una sequía, en unos desequilibrios ambientales. Entonces, no hay tiempo para cubrir esta problemática por el mismo efecto en el que tenemos un retraso tecnológico, porque antes, en unos 50 años antes, había unos grupos de investigación para poder avanzar tecnológicamente. Ya aquí está totalmente retrasado, esto no está avanzando como debería ser porque solamente es por región, todo el mundo está en sus cosas y nadie está cooperando, ¿vale? Entonces, no hay productividad verde. Como no hay una tecnología que pueda solucionar este problema climático, no va a haber una productividad verde. Entonces no va a haber respuesta a estos desastres climáticos. Debido a la erosión de la tierra y a la sequía, no habrá buenos cultivos, muy rara vez se podrán extraer alimentos de la tierra por la misma escasez de agua y de muchos recursos que son necesarios, ¿ya? Entonces, en sí es una política basada en solo regulación. Solo estamos ocupados en regular que nadie entre, que nadie nos robe, que nadie tenga de nuestro comercio. Y también es tan regulada que el Internet solamente será como para usos gubernamentales, porque es importante que otras naciones tampoco se den cuenta de cómo están, cómo pueden invadir a ella, porque como están en una pelea, van a querer invadir y van a querer extraer todos los bienes que tiene esa región. Entonces, por otro lado, como no hay conexiones, no hay cooperación, no hay un mecanismo global para reciclar, para proteger aquellos recursos que son necesarios. Entonces, nos vemos en una lucha. Como lo explicaba ahora, tenemos aquí dos países y un río gigante bien hermoso, que digamos no es tan profundo porque es el 2050 y hay un impacto climático impresionante, pero se puede extraer agua de ahí. Pero como abarca las dos ciudades, entonces no hay una cooperación, estos dos países van a pelear por esta agua y solamente se van a enfrascar por eso, por la escasez de los recursos. No vamos a cooperar, sino que vamos a matarnos más. Entonces, esto provoca un estancamiento. No nos estamos ocupando por el problema, estamos haciendo otro problema. Entonces, no hay un estancamiento en el transporte, ya no hay libre comercio entre otras ciudades, o por decirlo así, en otras regiones. Entonces, cuando nos vemos aquí en que regulan la entrada y la salida, esta región le va a tocar producir sus propios bienes, los bienes necesarios para satisfacer esa población. Entonces van a producir varios bienes que no necesariamente son buenos para producirla. No todo el mundo tiene la misma tecnología para producirla. Digamos aquí, esto es una productora lectiva, que hay un ejemplo de importación y exportación. Tenemos dos países en el que uno produce muy bien el bien A y el otro el bien B. Pero en vez de unirnos,
nos matamos y no hacemos nada. Entonces, este país se va a poner a producir cosas malas con cosas buenas. Y lo mismo este. Entonces, no van a tener una producción en volumen, sino que van a tener una producción escasa. ¿Ya? Entonces, esta importación y exportación, si la hubiera un equilibrio entre estas dos, y entonces el país uno podía comer más de este bien, porque este bien te lo otorga, y este al igual. Y estas son cooperaciones buenas que se perdieron en este escenario. Entonces, como es una productividad declive, no vamos a tener ventaja competitiva. No vamos a producir bienes, no vamos a tener unos bienes de calidad, unos bienes que abastecen, sino que vamos a estar como saturados, colapsando en todo momento en querer producir todo, y eso no es eficiente. Y tras de todo tenemos las demoras aduaneras, de siempre regulando todas estas cosas, de qué es lo que se produce, y bueno, creando más obstrucción en el camino del crecimiento y el desarrollo de esta región. Entonces, por tanto, como lo estamos produciendo tan escasamente, se va a bajar el consumo, entonces vamos a tener una baja cadena de suministro. No vamos a poder abastecer a todas las familias. Y tras de todo, como siempre, si en el 2014 vemos en el 2050, vamos a ver que de verdad hay muchísima más pobreza y muy pocas personas que pudiendo hacer algo no lo hacen, como en este escenario, que se dejaron coger el tiempo. Entonces, el nacionalismo ve como la logística una industria estratégica, pero no, por este poco de regulamiento, no, también obstruye el camino de esta estrategia, de cómo hacer que todo esto funcione. Pero en realidad es que muchas de estas cosas no van a funcionar en un escenario de este tipo. Y pues no habrá lugar para poder mejorar esta situación. Lo que un ingeniero industrial debería de hacer es concientizar a esta región de que sí debemos cooperar, de que sí podemos hacer algo con esos recursos escasos entre todos, de reconocer de que hay otras regiones que tienen mejor tecnología que esta y que puede ser útil, que nosotros tenemos otras mejores que para ellos serían útiles. Si nos uniéramos, podríamos, digamos aquí, tachar este problema. Si tachamos este problema, entonces ya no tendríamos un estancamiento, sino que ya hay un libre transporte y las personas pueden ir y comunicarse y formar redes para poder solucionar todo este problema, porque si queremos seguir viviendo en esta tierra, debemos de concientizarnos de que este mundo es de todos y para todos, no solamente para una región. Por último, les vamos a hablar sobre el escenario 5, que nos habla sobre la resistencia global y la adaptación local. En esta resistencia encontramos los desastres como el principal factor que se va a producir en este escenario. Aquí vamos a ver que las zonas van a pasar a ser inhabitables. Las personas ya no van a poder estar en un lugar que tenga contaminación, radiación, que tenga muchos desastres, entonces van a ir emigrando hasta encontrar un lugar seguro. También tendremos una obstrucción de los procesos económicos, que se refiere a no poder realizar las negociaciones o intercambios entre empresas y clientes para ayudar a la economía del país, y genera una conciencia del manejo de recursos, que es algo planteado muy bueno porque la gente va a estar mucho más consciente de que necesitamos reutilizar las cosas, de que necesitamos una buena planeación en el gasto de nuestros recursos y que son muy importantes para poder subsistir. Esta resistencia global también nos lleva a mostrar que hay una vulnerabilidad debido a los desastres. Entonces, estos desastres dan la participación a la Unión, tanto política como económica. Política en medidas de protección, donde nos ayuden a lograr que
que nuestros recursos no sean malgastados ni sean derrochados. Económica, en alianzas estratégicas donde podamos alcanzar un buen surgimiento o salir de la situación de decadencia que pueda estar cualquier país. Y todas estas uniones son lógicamente internacionales. Aquí ya hablando de la vulnerabilidad, vemos que se va a ver la disputa de recursos, que es algo normal en este panorama y que va a plantearle a cada país que almacene muy bien sus recursos, teniendo primero un almacenamiento que pretenda siempre a ir en aumento. Luego de esta vulnerabilidad nos muestra que hay una logística de emergencia. ¿Por qué una logística de emergencia? Porque debemos estar preparados a todos los problemas o ambigüedades que se nos presenten. Tenemos que tener una respuesta a todos los desastres. También tenemos que tener una seguridad de suministro, lo que hablaba ahora sobre cuidarlos y tener un almacenamiento debido a la unión que nos brindan, poder tenerlo seguro y poder contar con ellos. También buscar soluciones descentralizadas, no todo puede estar en un solo lugar y debido a los grandes cambios climáticos tenemos que tener cubierta todo tipo de eventualidad. Entonces esto nos lleva a la resiliencia, ya tener como la garantía de que todo está bien hecho y lograr una estabilidad. Acá vemos que para salir de todos estos problemas necesitamos una gran innovación. Innovación pensando también en tecnología flexible, porque si no tenemos esta tecnología flexible no podremos atacar todos los desastres. También necesitamos una energía renovable. Sabemos que nuestros recursos cada vez se van agotando más y no debemos buscar como no gastarlos tanto, sino buscar una forma u otra solución para dejar que los recursos vuelvan a tomar la fuerza que tenían anteriormente. También tenemos una garantía de suministros, que es lo mismo que la seguridad de los suministros de las que les hablaba aquí en la logística de emergencia. Y tenemos que innovar tanto en que la distancia sea muy cercana a cero, que toda la necesidad se pueda cubrir en momentos muy cortos y que la distancia entre el desastre. ¿Ah? Países. ¿Países qué? ¿Entre países? Sí. Y que la distancia entre países no sea tan amplia que no permita resolver tal desastre. También cobra gran importancia la inteligencia artificial, porque debido a ella podemos proteger nuestros suministros, podemos dar cabida a tener nuevas tecnologías que nos permitan alcanzar que esta distancia llegue lo más cercana a cero. Y un comercio regional. Comercio regional refiriéndonos al país o ciudad dentro de la que podamos estar establecidos y lograr que ese comercio sea tan fuerte y tan bueno que nos permita subsistir cada día. Por último, innovar en la infraestructura, que es importante para prevenir los desastres y para que una vez haya ocurrido no vuelva a ocurrir nunca más después de haber sido reparado o solucionado. Por último, voy a hacer una conexión de todos aquellos escenarios que pudimos visualizar en este viaje al 2050 y pues luego voy a hablar sobre la respuesta a estos escenarios que debe tener el ingeniero industrial o esperamos tener como ingenieros industriales. Bueno, teniendo una gran imagen de todos aquellos escenarios que pudimos visualizar, podríamos ver las cosas malas que tienen cada uno y sobresaltar las cosas buenas para poder decir cuál sería la solución más viable. En el futuro, digamos en el escenario 1 hay mucho materialismo, o sea, nos concentramos en consumir, en no cuidar aquellos recursos escasos, en que solo todo es dinero y en realidad
enfocarnos solo en esto, no va a producir en realidad lo que las empresas esperan. O sea, cada vez van a ganar menos porque esto cada vez se va a acabar más rápido porque no los están cuidando. Entonces, en el ingeniero industrial debería de concientizar, de decirle a aquellas empresas, bueno, si queremos tener un crecimiento en la ciudad o en los países, debemos hacer un breve stop a esta producción intensificada y descontrolada. Entonces vamos a comenzar a cuidar, como hacemos aquí en el escenario 5, vamos a almacenar, vamos a dar respuestas a estos desastres, porque pues como estamos solamente enfocados en estos, en este escenario se presentan demasiados desastres, se ha intensificado el calor, el invierno, el efecto invernadero. Entonces vamos a dar una respuesta a esto y vamos a innovar este sistema. Vamos a crear recursos renovables, vamos a hacer, en este caso, lo bueno sería una regulación económica, como lo veníamos en el escenario 4, pero sin hacer una barrera, ¿no? Al contrario, como hacemos en el escenario 2, debemos hacer conexiones con los otros, debemos ayudarnos, debemos hacer una cooperación. Así vamos a hacer un crecimiento entre todos y para todos, porque es que vivimos en el mismo lugar. No podemos partir la Tierra en dos y llevarla a Júpiter y llevarla al otro extremo de la galaxia. No podemos hacer eso, ¿no? Entonces, con esa cooperación vamos a brindar una tecnología, cosas de formas de hacer aquí en este escenario. Entonces, ¿sí ven? Así vamos solucionando respuestas con cada escenario de las cosas buenas. Entonces, como estos desastres dan una conciencia como en el escenario 5, entonces estamos conscientes de que, bueno, sí, no puedo hacer todo materialismo, entonces vamos a cooperar, vamos a reciclar, vamos a crear conexiones, vamos a innovar nuevas formas de hacer y de producir, vamos a ser resilientes, así estemos en condiciones extremas, vamos a tratar de sacar lo bueno y desechar lo malo que estamos haciendo y afrontarlo. Entonces vamos a hacer una organización, porque vamos a cooperar todos juntos, vamos a hacer un gran equipo y nos van a venir las ideas de diseño. Entonces vamos a poder tener innovaciones tecnológicas como la impresión en 3D, vamos a poder tener eso que necesitábamos cuando estábamos así de mal. Ahora sí lo podemos adquirir de forma segura, somos nuestros clientes, al mismo tiempo somos productores, podemos hacer cosas nuevas, podemos aportar a la sociedad, podemos dar nuevas ideas. Entonces ya hemos descartado estas condiciones negativas del escenario 4. Entonces ya no vamos a vivir en conflicto, ya sabemos que no es viable estar en un mismo hogar y estarnos peleando por aquellos escuchos escasos. Y sí, es verdad, unos tienen más dinero que otros y pues eso crea diferencias, pero ya sabemos que con este problema del efecto invernadero, entonces sabemos que debemos cooperar, de que debemos destruir barreras, destruir toda discriminación y afrontar esos desastres. Entonces, afrontar que hay escasez y pues que el gobierno no impida que podamos tener libre comercio con otros, como estamos en el escenario 2 o en el escenario 5 y en el escenario 1, ¿ya? Entonces, el ingeniero industrial, él puede aportar a la sociedad esas ideas, culturizar por medio de la logística, decirle cómo vamos a interactuar con nuestra ciudad, cómo vamos a adquirir esa tecnología que otros tienen mejor que nosotros, cómo la podemos plantar en nuestra ciudad, en nuestro país, cómo podemos decirle a los usuarios si sus producciones están seguras, si nosotros vamos a almacenar porque necesitamos cubrir necesidades de todos, no de uno. Vamos a hacer una conexión de un sistema que abarque y que funcione solo si todos cooperamos. Y entonces este sistema va a impulsar a las generaciones futuras del 2050
que de verdad si no cooperamos esto no va a funcionar y el que voy a salir perjudicado soy yo. Así yo crea que me voy a beneficiar de robar o de hacer cosas que no cooperen en la sociedad es falso. ¿Por qué? Porque el infecto verdadero está contra nosotros mismos lo creamos, entonces viene contra nosotros, no hay salida para eso, entonces estamos en la obligación de cooperar, de ver las cosas, de concientizarnos como estábamos acá en estos escenarios, en el que en todos los escenarios era evidente esa contaminación, esa escasez de recursos, esas enfermedades que surgen de la misma contaminación y decir sí, hay que concientizarnos. Entonces el ingeniero industrial puede buscar mecanismos, nuevos métodos a responder con unas infraestructuras para combatir con estos problemas que se llaman desastres.